saludamos a nuestro invitado y le damos la bienvenida a Radiográfica porque está aquí en el estudio y no lo tenemos por teléfono ni a distancia. Él es abogado, Germán Flies. Flies Maurer, sí. Flies Maurer, Flies, ¿qué sí. origen es? Alemán. Flies, alemán. Flies, claro, es Flies. Flies Maurer. Flies Maurer. ¿Es apellido compuesto Es o dos apellidos? Es compuesto, sí. Ah, mi es madre y mi compuesto, padre, sí. es compuesto. Bueno, bienvenido a Radio Gracias por Gráfica. invitarme, ¿Qué muchas tal gracias acá? y buenas tardes. Enrique. Bueno, Germán Sí. o Enrique. Sí, Germán para todo el mundo. Germán Sí. para todo el mundo. Germán, podemos decir que Germán se recibió de abogado en la cárcel de Devoto Sí, o en el centro ya universitario liberado. de Devoto. No, inicié la carrera y la terminé dentro de la cárcel. Exactamente, sí, bien. completo. Bueno, se comió unos cuantos años sin ser culpable de nada. Sí, ¿no? terminé absuelto después de 6 años y medio de haber cumplido una condena y haber transitado 2 años más como condenado y después terminé absuelto del delito o de lo que se me acusaba. Como abogado, Llamativo. ¿es bastante frecuente No, eso? esto es totalmente atípico, obviamente. No es normal, sí que algún inocente en el proceso se liberen, pero esto fue realmente atípico, pero bueno, no es porque el tema que cumplió creo condena, claro. Sí, claro, que claro. luego con una condena ya firme y que ya estaba confirmada y que fue por queja por la corte, ya es atípico. Pero bueno, Claro. creo que no es el tema que nos trae. No, pero no, bueno, no, sí. no nos toca, pero es bueno, un tema más importante, pero bueno. ¿alguien podrá Sí. devolver tantos años? No sé, estoy reclamando al Estado Y ese perjuicio ocasionado. Es tremendo. Bueno, los centros Sí. de estudios universitarios en las cárceles, digamos, tienen un propósito, pero además fueron creados en 1985, si no me 84, exactamente, sí, 84, sí. Sí, Gobierno por Marta de la Fabriera, en su Alfonsín, momento, sí, Arlandián sí, tuvo sí. el decreto. Y han dado resultado, la experiencia que vos tenés son... Bueno. Es cierto que si hablamos de estadísticas, según las estadísticas del servicio penitenciario, sí es cierto que inician muchos, pero que terminan sus carreras poco porcentaje debido, según dice el servicio penitenciario, por eso te pregunto a vos, debido a la falta de materiales, a la falta de la logística. No es así. Es total. Primero, en los centros universitarios normalmente no tiene intervención el servicio penitenciario. Por ejemplo, el centro universitario de Devoto es independiente, no aportan un peso, no aportan nada, no traen a los profesores, no traen a nadie, no organizan las clases, son quienes dan. Son totalmente ajenos a lo que pasa dentro del centro. Por eso están responsabilizando a las universidades en este caso. Exactamente. Entonces, lo que hacen justamente los centros universitarios en las cárceles, tanto en Devoto como en Marco Paz, que yo di clases de Derecho Procesal Penal a gente de fuerza, justo gente de ejército, policías, de la CIA, algunos que estaban presos. Lo que hacen los centros universitarios son diagramar el día a día de lo que pasa en el centro con los profesores, si bajaron los alumnos, primer profesor que no bajó nadie, tengo a alguien más para dar el examen. Una cosa más, yo fui presidente del Centro Universitario de Devoto en el 2006-2007, o sea que más o menos conozco bastante cuál es la problemática del momento, pero aparte lo que está haciendo la ministra, que creo que mal asesorada, por supuesto, es tratar de cercenar la permanencia de los centros de estudiantes, en realidad. No es el estudiar, sino el centro de estudiantes. Tiene 2 artículos el decreto que hizo la ministra, que es no habilitar el funcionamiento de los centros universitarios. La verdad que no se entiende el sentido. Y no permitir la permanencia. En relación a la permanencia es muy interesante eso, porque justamente yo soy penalista, justo hago derecho penal, vengo de una familia de profesionales, tuve la suerte pero bueno, terminé en la cárcel, y había estudiado antes biología, tuve la suerte, pero el 90 y casi 70%, 75% no han tenido estudios. Claro. El 38% terminó la primaria, el 26% la empezó, el 8% terminó el secundario y el 2% han tenido estudios universitarios. Esto es
una estadística de 2016, que es la que pude agregar en este momento. Y después tenemos un problema ¿qué hace el centro universitario? Por ejemplo, yo tuve la suerte de ser ayudante de cátedra de una profesora, que es Diana Regina Cananial, jueza de la Cámara Laboral, muy comprometida con el centro. ¿Y qué hacía? Yo era ayudante de cátedra muchos años, 2, 3 años, y entonces ¿qué hacía? El día antes del examen, daba una clase magistral para todos los alumnos que iban a rendir los finales al día siguiente. Por ejemplo, el interno le enseña a los otros internos la materia. Bueno, así estaríamos privando de ese tipo de cosas que pasan. Ahora, la ministra dijo otra cosa, lo dijo creo hace pocos días, que había que acortar las horas de estudio para que los internos puedan trabajar, dedicarle más horas al trabajo. ¿Cómo es? Es muy interesante esa pregunta porque habla de un desconocimiento absoluto de lo que son las cárceles federales. Primero, los presos están desesperados por trabajar. Piden trabajo todo el tiempo, me piden todos los días a mí. Pedime trabajo, no se los dan, no hay posibilidad de acceder al trabajo. Habrá 400 plazas, 300 plazas sobre 2.000 personas que hay. Entonces, ¿qué hacemos? Y en realidad, en el centro universitario están trabajando ad honorem, o sea, prestan trabajos, cada uno cumple una función, uno cocina para los otros internos que bajan, los otros mantienen la limpieza del lugar, de los centros universitarios, consiguen hojas, imprimen, hacen fotocopias. Hay un montón de trabajo que parece que no pareciera que la ministra conoce qué es lo que pasa en los centros. Yo leí el decreto y leí que justamente empieza garantizando, que dice el derecho garantizado, que debe ser garantizado, pero justamente habla que se debe tener algunas restricciones en relación, que el Código Penal tiene algunas restricciones, el artículo 12 y el 19, pero justamente está tan equivocada que el artículo 12 no es sancionatorio, sino que es protectorio. Justamente lo que hace es proteger a la persona que está privada de su libertad preventivamente o condenada de la capacidad que tiene limitada de ejercer sus derechos. Y ella lo toma como que es sancionatorio, que tiene la potestad de cercenarle algunos derechos, que es lo que está pasando. Creo que está muy equivocada en un cuestión conceptual. Y aparte, no nos olvidemos que hay una ley, que hay un decreto, la ley 26.695, donde yo participé en la redacción, en su momento le impulsamos con Cristina Camaño, que eso después fue impulsada de vuelta por Puigros, y en esa intervinieron Puigros y Gilaveda, actual presidente del Colegio Público de Abogados, fue los que firmaron, y eso terminó con la ley, que modificó el artículo 8 de la 24660, que modificó varios artículos, pero lo llamativo, y esto es lo que me llama la atención, la falta de conocimiento y visión de poderes que veo de parte del ministro o del Ejecutivo en este momento, tuvo una sanción de 131 votos a favor, una abstención y unánime de los senadores. O sea, nadie en contra. Estoy hablando 2011. Claro. O sea, todos los bloques estuvieron de acuerdo con esta ley que estimulaba o premiaba o daba la reducción de los plazos en detención, no las condenas, para aquellas personas que estudiaban. Esa ajustada la redacté yo porque surgió de una entrevista con Rosario Romero en su momento en el Congreso, que yo era presidente del centro, para que bajemos una problemática que había de unos reclamos de los internos. Ahora, hay una estadística que estuve leyendo hace poco, que todos aquellos detenidos, presos, que logran terminar una carrera, no tienen casi índice de reincidencia en el delito, o es muy poco. Comparto con vos, en realidad, quienes hayan transitado por el centro, no que hayan recibido, quienes hayan transitado directamente, la reincidencia, porque uno a veces no tiene en cuenta, se recibieron 200, 300 abogados, 200 administración de empresa, no interesa, muchos se recibieron afuera que no están contemplados, pero la reincidencia es casi del 5%, y antes era el 3%, ahora 5% con suerte, y ahí no tiene intervención del Estado. ¿Pero por qué? Ahí va una cuestión de base. Creo que esto lo es personal. En el ejercicio he visto que quienes transitamos, incluso,
por las cárceles, son el 69%, me lembra, ausencia, falencia o carencia de la figura paterna. Entonces es un problema de base. Entonces no tienen ejemplos a seguir. Bueno, el centro universitario, el centro, les da posibilidades de tener ejemplos. Claro. Diana Cañal, Cristina Camaño, Amial, Gilda Veda, Puigros, personas que van diariamente a visitar la cárcel e interrelacionan con los detenidos, inocentes, presunción de inocentes, procesados o condenados, y eso genera que las personas tengan ejemplo, un ejemplo a seguir, una cuestión, yo puedo y yo voy logrando esto. Pero además, ¿no? Me da creo, ¿no? Lo que nos pasa a todos, que el intercambiar, el acceder a materiales hace que uno, bueno, se empiece a cuestionar, a preguntar, a revalorizar. Sí, exactamente, justamente. Es un tema. Hay un caso que a mí me llamaba mucho la atención, que era un muchacho muy problemático en el pabellón, un chico peligroso de verdad, y cuando bajaba al centro universitario pedía permiso hasta para sentarse. Le podías hablar, en el pabellón no le podías hablar, o sea, porque vamos a ser carcelarios, te metía un fracaso, a ese nivel, y la persona era un señor inglés. O sea, eso, ¿y por qué? Porque tenía un lugar de pertenencia, donde lo trataban bien, donde sentía que podía. Donde había no se tenía que defender, ¿no? En realidad los demás se defenderían de él. Claro. Era muy peligroso ese chico, pero en el centro unitario era uno más, y que se podía hablar, y era un señor inglés. Germán, en este decreto de la ministra Bullrich que vos acotabas, no conoce las cárceles, bueno, no conoce, no le importa tampoco, por ahí lo conoce, y aunque la conociera, me da la sensación de que el objetivo está planteado igual y no le importa. ¿También tiene alcance la educación primaria y secundaria o solo la No, es específico. La verdad que yo me sorprendí. Son 2 artículos específicos que dice: no habilitar el funcionamiento del centro de estudiantes en el ámbito del servicio penitenciario y no permitir la permanencia de personas privadas de la libertad en centros educativos y espacios de estudio fuera del horario que ven a asistir a clases asignadas para cada. O sea, lo que pretende es que estén en su celda, que no hay nada para hacer en la cárcel. Claro. En la cárcel no hay nada. O sea, es aburrida, no hay nada. O haces gimnasia, o lees, si tenés la suerte de acceder a libros, porque en la biblioteca está, pero hay que ver si el celador te deja. Y aparte, esta cuestión que plantea de no permanencia en el centro. Justamente han venido, yo lo he visto, de Europa, de Holanda, Iñaki Rivera Beira, que era de España, siempre sorprendidos de lo que es el centro universitario, algo que funciona bien y solo, sin potestad, sin intervención del Estado, queremos cercenarlo. Lo mismo está pasando en Ezeiza, en los cines de mujeres, de hombres, Marcos Paz, en todos los lugares que están funcionando, y hay muy baja reincidencia. Pareciera que queremos generar gente que va violento, futuros clientes. Eso es lo que yo interpreto. O un mal asesoramiento, o primar o privar de que las personas piensen y logren algo. Por ejemplo, vuelvo al centro universitario, la ley 26.695, que es de estímulo educativo en cárceles, surgió del centro universitario, de 3 locos que nos sentíamos a escribir, me acuerdo Pedro Pilar Puentes, Horacio Rojo y yo, que presentamos 3 proyectos distintos a la Comisión de Legislación Penal, a pedido de Rosario Romero, que me dijo: ¿no habrá algo para que hagamos, para que apliquen y estimular la educación? Y ahí surgió justamente la ley que estamos hablando de estímulo educativo en cárceles, del centro universitario, no de clases formales, ni un pabellón. Entonces, igual así también pasó con la 24660, O sea, tuvieron intervención. Tuvo más intervención también, en el 2007, una modificación de un decreto presidencial, que era el 303, que había un artículo que no permitía, por ejemplo, a los procesados, a los con presunción de inocencia, no podían acceder al periodo de prueba. O sea, el que era presunción de inocencia no podía salir en libertad, pero el que era el culpable, demostrado con sentencia firme, podía salir a salidas transitorias. Totalmente irracional, totalmente ilógico. O sea, vos sos procesado, condenado en primera instancia, no podés. Estás probado que sos culpable y totalmente firme, sí podés. Bueno, eso se modificó,
se hizo unas mesas de trabajo con Procuración Penitenciario, el Colegio Público de Abogados, el Centro Universitario y todo el grupo de universitarios, y bueno, se modificó el decreto que era el 313, creo 1463, ahora no me acuerdo, del 2007 creo que fue el que lo modificó. Germán, con el decreto 70-2023, con la ley bases, sí. con Sturzenegger en el gobierno, pareciera que, esto digo yo como actitud de trabajo, pareciera que cada ministro tiene que llevar una lista de las cosas que va a romper y que van a usar para tirar humo en el momento que lo necesiten, no sé qué. Lo que te quiero preguntar, yo creo que esto de Bullrich, que coincido con vos, que no tiene idea, más allá de si está bien o mal asesorada, yo creo que viene más por este lado, por el lado de, bueno, voy a tirar esto, voy a ir contra esto. Hagamos humo, exactamente. Hagamos esto. Tapemos las cosas. Te quiero preguntar, ¿qué se hace desde el laburo que vos haces? ¿Cómo haces para frenar esto tan irresponsable? Digamos? Por esto que vos decías, ¿no? Está provocando algo para adelante que no tiene ni idea. Aparte no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no causa ningún perjuicio, no tiene sentido. ¿Cuál es el problema? ¿Que estén en la celda o que los estén volviendo más cultos? Y que se vuelva más culto una persona que es violenta, por delitos violentos, por lo que sea. Lo peor que va a pasar es que cuando salga, el delito va a ser menos violento, con más cultura y quizás no incida. O sea, ¿de qué estamos hablando? No se entiende cuál es la finalidad, justamente. Me parece que encuentra, primer punto, primero, una falta de conocimiento absoluto de la ley y de la división de poderes, porque el artículo 142 de la modificación de la 2695 habla de que la potestad es legislativa. Todo juez de la nación, ante un cercenamiento de esto, puede intervenir. Entonces, no tiene potestad la ministra de Seguridad. Y aparte, quien tiene intervención plena es el Ministerio de Educación, no el de Seguridad. Y aparte lo dice la ley. Habla de un desconocimiento de la ley también. Y la división de poderes, que está habitual y le estamos acostumbrados actualmente con este gobierno, ¿no? Te pregunto, siguiendo por esa línea, porque cuesta, ¿cuál es el fin último? ¿Qué hay? ¿Un negocio ahí? ¿Qué hay? Digo, tener cárceles abarrotadas de gente en malas condiciones, sin ninguna salida, ¿qué hay? ¿Es un negocio? Yo creo que es realmente un negocio muy importante. La generación de cárceles es muy importante. Ahora están por inaugurar una en Marcos Paz, que no sé si lo inauguran en breve, y están en generar cárceles, es un negocio espectacular. Menem lo decía. O sea, más me acuerdo. La privatización de las cárceles. ¿Cómo? La privatización de las cárceles. Es una locura. Como ocurre en Estados Unidos, que son empresas. Bueno, pero pues son empresas y tenemos posibles clientes. Cuanto más clientes me traigas. Claro, o sea, claro, pero digo, acá tenemos Unidos, cárceles si son mexicanos estatales. y negros, mejor. Sí, exactamente. Digo, pero esto me voy al servicio penitenciario. Vos mirá las facturas que tienen los servicios penitenciarios. En las cárceles se cambian los vidrios todos los años. En el tiempo que yo estuve detenido, jamás vi cambiar un vidrio. Pero se cambiaban todos los años, ¿eh? Y los presos las rompen de vuelta. Son tan tontos que los rompen de vuelta para tener frío. ¿Entiendes? Hemos tenido acceso a... La batata, por ejemplo, costaba, me acuerdo, ponele hoy cuánto vale el kilo de batata, 1.000 pesos. Bueno, la que compraba el Sevilla costaba 2.300 y nunca llegaba. El tema de los familiares de los presos, lo primero que te denuncian es el tema de las comidas, ¿no? Sí, y hay gente, acordémonos que justo está atacando a las personas que no han tenido capacidad o han venido de hogares desfavorables, que no han tenido el ejemplo a seguir de la educación, gente que han sido primeras personas entrando a una universidad, no digo recibiéndose, que hayan podido ingresar a una universidad. Yo me acuerdo, había uno que era super banda, no importa el nombre, y se me cuenta, ¿sabes qué, Germán? Terminé secundario, ¿sabes qué lindo que es haberle podido enseñar a mi hijo trigonometría porque no entendía? Claro. O sea, estamos hablando de tan básica, claro. Ahí fue educación, Claro. Él ya estaba en universidad, Claro. pero por eso lo traté yo. Pero bueno. Digo, pero hay múltiples experiencias que, bueno, esto que decía, ¿no? De todas partes o de muchas partes del mundo, es un modelo el sistema de centros universitarios. Autónomos, centros universitarios autónomos. En las cárceles. Porque donde tiene intervención el Estado estamos con un 70% de incidencia. Antes era 50, ahora es 70. Claro. O sea, que aparte yo escucho de la reinserción.
yo, hijo, mi mamá me dedica a psiquiatra, yo pedí psicólogo mucho tiempo, jamás me lo dieron. Y además, me acuerdo en un informe, me dicen, pero no recibió, pero pará, yo lo pedí durante años, y no te lo traen. O sea, es todo una cuestión idílica, que en teoría existe, pero no existe. Es para 10 personas. El de seguridad interna, una médica comprometida, me acuerdo, una psiquiatra que conocí, que me vino a entrevistar a mí, que era el presidente, y dije, pude conocer el CUT, doctora, por favor, véngase cuando quiera. No me dejan venir, no me dejan conocerlo. Por eso aproveché para conocerlo, ¿me lo mostrás? Sí, por supuesto, doctora, le digo. Entonces, sí. No, te iba a preguntar, ahora que señalabas esto de la gente que admira o viene a ver cómo funcionan los centros, te iba a preguntar por la situación internacional, estas maneras que a veces llega o ha llegado la denuncia y es desde afuera donde le dicen al Estado argentino basta de hacinamiento, basta de esto. Te quería preguntar eso, ¿cuánto laburo qué resta por hacer para defender esto, aunque sea en términos internacionales? Pues pareciera que con este gobierno no. Sí, yo todavía tengo fe en el Poder Judicial. Muchos jueces dan clases en la cárcel. Sí, eso claro. He conocido muchos. Muchos jueces son muy comprometidos con la educación en la cárcel, que son conocedores del sistema penitenciario, realmente. Yo creo que la vía va a estar por ahí. Si bien actualmente en el habeas corpus que había presentado Ariel Ceja, de Procuración Penitenciaria, quien estuve hablando, y está muy bien presentado, Servini de Cobría le dijo que no tenía personería para presentarlo, entiendo, o el Juzgado Nacional, no me acuerdo si fue Servini, porque había una cuestión de competencia. Para mí está equivocado, porque cualquier persona puede presentar un habeas corpus por el cercenamiento de unos derechos, pero interpreto que todavía tengo mucha fe en que los jueces tengan la responsabilidad. Y aparte, la ley misma los obliga. El 142 de la 24660, con la modificación de la 26.695, obliga o habilita a todo juez de la nación a solucionar esta cuestión. Claro, ellos nos van a decir, no, pero no estamos cercenando la educación. Señores, en un plano universitario, una interrelación de los alumnos, la posibilidad de explicarle a alguien de que estamos estudiando. Con lo valioso que es en cualquier instancia de formación, que el alumno pueda quedarse en el lugar de estudio, seguir discutiendo, seguir charlando. Quedándose a hablar con el profesor. Minutos, claro, a veces los profesores se quedan 2 horas más tomando mate y siguen con explicando. Lo valioso que es eso, claro. Ahora, hay como una intención también, y esto lo he visto en algunos medios, por ejemplo, en un momento se decía, bueno, ¿por qué les pagan a los presos que trabajan, que fabrican algo, si no tienen derecho a cobrar nada? Pero ahora, por ejemplo, algunos medios, en la cárcel de Devoto hubo protestas por este hecho, y algunos medios lo presentan como un motín, cuando desde las rejas se está mostrando libros. Sí, yo lo que estoy viendo, yo que vi, conozco, yo creo que el que están mostrando es el de 2007, una filmación muy vieja, de un reclamo. Lo que conozco por la bandera que estaba colgada. Hubo ya. Decía 2 nombres ahí, que no los voy a repetir porque hoy tengo una relación con ambos, pero eran 2 personas que estábamos diciendo, señores, ¿qué están haciendo? Había una publicación ahora con la inteligencia artificial y todo lo demás, es fácil rastrear de cuándo es y ya estaban diciendo que... No, es totalmente mentira, porque estábamos en contacto, obviamente somos un grupo que ya nos hemos unido. Yo conozco gente que se ha recibido hace 25 años que no he conocido. Nos hemos unido todos para plantear esto, y ya hicimos una asociación hace muchos años para tratar de darle trabajo, alguna cuestión a los internos y dar un apoyo. Bueno, no prosperamos, no lo ejecutamos, pero bueno, yo por ejemplo en mi estudio han pasado muchas personas que venían como ya recibidas o por recibirse. Y estuvieron un tiempo hasta que se crearon, se formaron y se fueron. Qué bueno. Te hago una consulta. Hay mucha, a veces es propaganda, de ONGs que trabajan en las cárceles con talleres de eso distintas. Es muy cierto. Es cierto. Es bueno, es productivo. Es súper productivo porque es el enganche que tienen los chicos para... Primero, muchos no saben computación, no saben usar Word,
nunca usaron una computadora. Hoy quizás no tanto, ¿no? Pero estamos hablando de 2007, 2008, 2010. O vamos con otra, nunca han tenido un curso de filosofía, de letras, de escritura. Había una profesora que venía a enseñarle a escribir a la gente. O sea, enseñarle cuestión básica a una persona de 30 años. O sea, de saber cómo escribir una palabra o cómo redactar. Sí, los cursos extracurriculares son muy necesarios, porque si no, excluimos a un montón de partes. Ya cuando estaba en la época Jock Lender era muy exclusivo el CUT. Y entonces después en un momento el CUT, la cárcel entendió que para nosotros también queremos estudiar, no para 10 personas. Y ahí es cuando bajó la cárcel, digamos, propiamente dicha, a el CUT. Y ahí tuvieron intervención todos. Y ahí cuando se empezaron a hacer los cursos extracurriculares, que es la posibilidad. Y ahí hay una cosa interesante, un detalle, que yo había hecho el proyecto, por ejemplo, con educación formal, del artículo 140, que terminó siendo el 140, la 24660, solo cuestión formal. Y Diana Cañal me dice, ¿y los muchachos que no pueden acceder al estudio universitario van a quedar afuera de la ley? Tenés razón, le digo. Y ahí está el punto 2, donde digo, los cursos extracurriculares deberán ser computados. Claro. Yo igual en mi cabeza sigo pensando que tenía que ser formal, porque iba a ser una manera de cambio del servicio penitenciario. Pero creo que, bueno, es una herramienta importantísima. Y normalmente esos cursos, aparte que vienen los profesores, participan los estudiantes que están dando cursos ahí. Claro. O sea, sí, sí. yo he dado clases durante muchísimos años. Sabemos que tenés que llevar a tu hijo al fútbol. Al partido. ¿Dónde juega? En el Alba, tiene un partidito ahí a las 4 de la tarde. Sí. Cancha de chica. Sí, el papi fútbol. Sí, exactamente. El baby fútbol. Sí. Lindo. Bueno, gracias por invitarme. Fue un placer. Espero haber cumplido las expectativas. No, sí, totalmente, no, un gran panorama. Para cierre y ya estamos. Si tenés que rescatar una cárcel como la mejor del país, ¿existe? En ese sentido, digamos. En general. Personalmente te digo que no. No. O sea, la cárcel ideal no existe y aparte son instituciones totales, como decía Foucault, y ya estamos en un problema y pasa lo que pasa adentro. Hoy, por ejemplo, un pequeño problema que es aparte, que quizás para otro momento, hoy los presos están abandonados a la salud. La salud de los presos no está siendo tratada. Sí, sí. Gente que se está muriendo, literal, que es más grave que esto. Y parece que hay un status quo que dijeron, el que viva, viva, y el que, bueno, no, total son presos. Sí, sí, bueno, es material pasa lo mismo con los jubilados, pobrecitos, sí, ¿no? Sí, sí, el material descartable, presos, es lo que parece que jubilados. estaba pasando con este gobierno. Totalmente. Muchísimas Muchas gracias, Germán. Y bueno, te vamos a volver a convocar, pero ya hablar para el tema del servicio penitenciario y las cárceles, que es un tema pendiente que habrá que modificar en algún momento. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno. Buenas tardes. Nosotros hablamos con...